Representante Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Ministro, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes y para ustedes allá. Bueno, representante, dice la prensa, el diario El Tiempo y los que sacaron la noticia de que por una sentencia del Consejo de Estado quedó al descubierto que las empresas mineras y petroleras dejaron de pagar 13.1 billones de pesos al gobierno que hubieran debido pagar si la DIAN no hubiera salido con una circular equivocada. Pero a uno le explican el asunto y francamente que no entiende. Usted, que sí sabe de esta materia y que sí sabe explicarla con sencillez, nos quiere contar qué pasó y qué va a pasar en el futuro, porque si antes no pagaban y ahora sí pagan, pues es otro aliciente negativo para que vengan capitales extranjeros a trabajar en Colombia. Pero cuéntenos usted la historia, que usted sí se la sabe. Sí, doctor Londoño. Como usted muy bien lo dice, este es un fallo bastante controversial, expedido por una magistrada de nombre Estela Janet Carvajal de la sección cuarta del Consejo de Estado, que por una decisión anuló un concepto que hacía las veces de doctrina que expidió la DIAN por el año 2005, en marzo del año 2005. Y ese concepto que expidió la DIAN, a la luz de una solicitud que hizo la Cámara de Minería de la ANDI, ese concepto decía que las regalías que se pagan por los productos o por las explotaciones de bienes no renovables, de productos no renovables, recursos no renovables más exactamente, pues constituían un gasto deducible de la renta que producían las empresas que se dedican a la explotación de los recursos no renovables. ¿Cuáles son esas empresas? Pues las petroleras, las carboníferas, las de esmeraldas, las empresas que explotan recursos naturales, que son de la nación por definición constitucional. Entonces, en el año 2004, la DIAN tuvo una postura de que esas regalías no eran un gasto, sino que eran una compensación. ¿Qué quiere decir eso? Que quien explotaba esos recursos naturales no renovables le devolvía a las comunidades como una compensación por depredar de alguna manera el medio ambiente, les devolvía un porcentaje de la explotación, y eso se llama regalías. Todos sabemos cómo se manejaron esas regalías en esas regiones, porque hay dos tipos de regalías: una directa, que la recibe la región donde se impacta la explotación, y una indirecta que iba a un fondo nacional que se llamaba el Fondo Nacional de Regalías. Se llamaba, porque ya no se llama así. Entonces, las regalías que pagaban esas empresas, ellas se las restaban, se las deducían, digámoslo en términos, se las descontaban de los impuestos que tenían que pagar. ¿Cómo se las deducían? Pues simplemente hacían que sus gastos fueran mayores en el porcentaje de las regalías. Ejemplo, una empresa explotaba 100 pesos y en regalías se le iban 20. Entonces, la renta líquida para esa empresa era 80, no 100. Y sobre los 80 empezaba a restar los otros gastos deducibles, los salarios, los intereses financieros que pagaba sobre la inversión, los vehículos, las horas extras, los gastos de representación. Y finalmente decía, mi renta de los 100 fue 55, entonces sobre esos 55 calculaba los impuestos. Ahí estaban los 20 de las regalías. Entonces 100 menos 20 menos, digámoslo, 25, le quedaban 55 de renta líquida gravable, y sobre eso liquidaba sus impuestos. Así lo hizo desde el año 2004, donde no se lo permitían, y en el 2005, a raíz del concepto que emitió la DIAN a través de su división jurídica, dijo que sí, que esos costos eran deducibles, y entonces desde el 2005 hasta el 2017, es decir, 12 años,
pudieron actuar bajo el concepto que emitió la DIAN en su momento, que era doctrina para efectos tributarios, hasta que llegó la magistrada y ya en el día de ayer o hace pocos días pues ya hubo una decisión final y anularon el concepto de la DIAN, por lo tanto no serán deducibles de aquí en adelante las regalías que paguen las empresas que explotan recursos naturales no renovables. O sea que más o menos es como es el ámbito del concepto. Dicen que el concepto no es retroactivo, o sea, la decisión judicial no es retroactiva, por lo tanto, lo que ya no se pagó por ese concepto no se podrá cobrar, aunque los demandantes están pidiéndole a la Contraloría que por qué no interviene para ver si se pueden hacer juicios de responsabilidad fiscal para quienes no pagaron esos recursos, cosa que la veo bastante difícil. O sea, ese es en esencia, digámoslo, como la almendra del fallo del Consejo de Estado que dejó sin vigencia ese concepto de la DIAN. Las consecuencias, como usted muy bien lo advierte, pues sin lugar a dudas serán catastróficas para la inversión extranjera. No olvidemos que la decisión que tomó el concepto de la DIAN de hacerlas deducibles era porque la ley decía que para las personas jurídicas públicas, o sea, para las entidades del Estado que explotaran recursos naturales, por ejemplo, Ecopetrol, él sí se podía deducir las regalías que pagara, pero los particulares no. Entonces, no puede haber una norma tan desigual que diga que para los públicos se puede deducir y para los privados no. Por atención al principio de igualdad es que el concepto de la DIAN dijo que era aplicable para públicos y para privados. Ahora pues el Consejo de Estado ha desconocido de esos elementos y estamos en esta sin salida, sin petróleo, sin exploración, y ahora el niño llorando y la mamá que lo pellizca, porque ya quién va a venir a invertir en este país a buscar petróleo. Todos los días nos lamentamos de que nuestras reservas se están acabando a pasos agigantados. Y una pregunta que me parece que le quedó por responder al Consejo de Estado: ¿qué pasa con esas empresas privadas o públicas que durante la explotación de los recursos naturales no renovables hicieron o firmaron contratos de estabilidad con el Estado? Es decir, aseguraron las condiciones tributarias durante la vida de los contratos de sus explotaciones y ahora le salen con esto. ¿Ese contrato de estabilidad tiene vigencia o no tiene vigencia? Esa es una pregunta pertinente para la magistrada autora del fallo. Y yo le hago otra, por favor, representante, que no me contestó. Vea pues que yo lo quiero rajar a usted porque siempre los alumnos quieren rajar al maestro. No, señor, dígame. Bueno, lo de las empresas públicas queda resuelto. ¿Y las mixtas? Las empresas mixtas, las que son, digámoslo, de una naturaleza mixta. Capital público y privado, sí, como Ecopetrol, como Ecopetrol, como la ETB. Pero si la mayoría es pública, entonces se rigen por el derecho público. Si la mayoría en la composición accionaria. Bueno, pero entonces, no sé, podría caberles la dificultad. Pero entonces, en síntesis, representante Oscar Darío Pérez, yo soy una empresa petrolera, me gano 100, 20 me los quitan por derechas y se los tengo que pagar a las comunidades y al Fondo Nacional de Regalías. Y además, sobre esos 20 tengo que pagar impuestos como si fuera renta. Así es. Es de como si fuera un gasto suntuario que yo hiciera o como si hubiera mandado eso en utilidades o cualquier cosa. Dispuse de esos 20 y resulta que esos 20 me los sacaron por derechas a través de una recaudación de naturaleza tributaria. Yo tengo que tributar, las regalías son eso, una tributación, llámelas compensación, pónganles el nombre que quiera, pero tengo que tributar. Y encima de eso, ¿me cobran impuesto de renta sobre esa plata? Sí, no, señor. pues el negocio. En el ejemplo que usted pone quedaría así: antes de la decisión del Consejo de Estado son 100, 20 de regalías, entonces ya mi renta líquida no es 100 sino 80,
y los gastos propios del negocio vamos a poner que fueron 30. Entonces, mi renta líquida gravable serán 50 pesos. Con el concepto, o con la decisión judicial mejor, ya serán 100 menos las regalías, no las puedo descontar, siguen los mismos 100, así las pague. Y los gastos propios del negocio 30, entonces ya no tributo sobre 50, sino sobre 70. Y la tributación, usted sabe muy bien que para el impuesto sobre la renta es del 43%, porque es el 34% de impuesto más el 9% del CRE. O sea que a los 50 pesos le tengo que aplicar, a los 70 pesos le tengo que aplicar el 43%. Y antes ese 43 se lo aplicaba era solamente a 50. Digámoslo en otros términos, los impuestos se les van a aumentar mínimo entre un 25 y un 30%. No, pues el negociazo uno paga impuestos sobre dinero que ya tuvo que pagar con otro nombre que se llama regalía. Así pero es. ya lo pagó, bueno, usted lo pagó, pues entonces yo qué voy a hacer, me paga impuestos sobre esa plata. Pero esto es increíble. No, pues montemos un negocio tan bueno como ese. No, ¿Quién va a volver a Colombia? Usted se hizo la pregunta, ¿quién va a venir a Colombia después de esa sentencia de esa señora? No, pues es decir, es que cualquier inversionista va a ver primero que aquí no hay seguridad jurídica, porque si yo ya tenía un contrato de estabilidad tributaria comprado y me lo desconocen, esto no es una democracia seria para invertir. Y segundo, pues yo voy a buscar otros horizontes donde tenga menos complicaciones y tenga más seguridad jurídica. No sé si será Perú, si será Chile, si será México. Y nosotros clamando para que venga la inversión extranjera a buscar petróleo y a buscar recursos naturales. Claro que aquí también hay otros aspectos que no hacen competitivo el tema de la explotación de recursos naturales no renovables. Ahora ya cualquier consejo se reúne y dice aquí no queremos explotaciones, y con esa decisión están alejando también la inversión. Colombia se está atrasando en materia de facilidad para que vengan los capitales a pasos agigantados, y en todos estos organismos que miden la competitividad del país estamos perdiendo 5, 6, 7, 8 puestos en el Doing Business, por ejemplo, en todos este tipo de figuras que miden la facilidad de la inversión y la competitividad, nos estamos rezagando. O sea que si aquí no viene la inversión extranjera, doctor Londoño, que usted muy bien lo sabe, si no vienen los dineros a producir riqueza nacional, entonces ¿cómo vamos a financiar ese frondoso déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es un déficit enorme, un déficit de más del 4%, o cómo vamos a financiar el déficit fiscal? Nosotros financiamos eso cuando la inversión viene y se asienta en el país y produce desarrollo y produce riqueza, por supuesto que respetando el medio ambiente, haciendo una explotación seria, científica, una explotación que garantice que no van a depredar nuestros terrenos ni van a depredar nuestro medio ambiente. Pero si nos vamos a quedar viviendo de los dineros golondrina, que se vengan aquí a aprovechar las tasas de interés y luego alcen su vuelo y se vayan, esos dineros no producen desarrollo, esos dineros producen ahí un espejismo nomás. O sea que la situación es muy grave. Por eso nosotros en el Centro Democrático siempre hemos mantenido un principio tutelar, que es la confianza inversionista, que lamentable en este gobierno pisotearon como les pareció. Usted ha sido invitado a una universidad en los Estados Unidos y dicta una conferencia sobre la tributación en Colombia. Y yo soy un alumno inquieto y le pregunto, maestro, explíqueme cómo yo, que voy a invertir en Colombia, tengo que pagar impuestos sobre una plata que no recibí porque me la quitaron, pues no la recibí. Es decir, si hizo tránsito el cheque por mi caja, eso ahí sí es un espejismo. Yo no recibí esa plata, tengo que pagar impuestos sobre ella. ¿Me explica por qué, maestro? No, eso es inexplicable, porque eso es ponerme a mí a pagar impuestos sobre un ingreso que no entra a mi contabilidad, porque entra y sale, se convierte en una cuenta de orden. O sea, a mi contabilidad entran 100 pesos,
pero salen 20. ¿Por qué? Porque se los tengo que devolver a la región donde exploto y se los tengo que devolver al Fondo Nacional de Regalías. Entonces, en sana contabilidad, mi ingreso no fue 100, sino que fue 80. Eso es inexplicable. Bueno, maestro, entonces quiere decir que no voy a su país. Claro. Esto es inaudito, y además les quitan la fama, porque mire usted que en la prensa los pusieron como unos ladrones que con asocio de la DIAN y por iniciativa de la ANDI se habían robado 13.1 billones de pesos más de lo que se perdió en Reficar, de manera que quedé con fama de ladrón y ahora se me roban la plata. Así ¿no? es, porque pues, los demandantes se han encargado de decir que se dejaron de recaudar 13 billones de pesos y que esas empresas se los llevaron en forma ilegal, cosa que me parece absurda, porque realmente yo creo que actuaron bajo unas reglas de juego que tenían explicación tributaria, eso es una explicación tributaria, y ahora ya van a buscar que dicte unos procesos de responsabilidad fiscal para hacerlo retroactivo, cosa que el fallo no trae, que no trae la retroactividad, pero ya ellos lo quieren volver a hacer retroactivo, pero por una sola razón, porque estamos en campaña electoral y quieren aparecer aquí pues como los Robin Hood de la política colombiana. Bueno, y si la carga tributaria era del 70% en Colombia, ¿en cuánto queda después de esto para las empresas mineras y energéticas? No, pues para las empresas que pagan regalías. Esto se está refiriendo solamente al impuesto sobre la renta, que es uno de los impuestos, pero la carga tributaria sigue sumando los impuestos municipales, las sobretasas, Claro, y ahora con esta nueva sorpresita, ¿en cuánto queda la carga tributaria? No, pues para una empresa petrolera yo creo que perfectamente puede quedar muy cerquita del 85-90. Ah, no, pues la delicia. Vámonos para Colombia, vámonos para Colombia a la carrerita. Este es un país curioso, este es un país que está acabando con la minería y con el petróleo, como usted lo dijo, minería y empresas petroleras bien hechas, respetando el medio ambiente, es más, contribuyendo a sostenerlo, porque las empresas modernas se ocupan precisamente de eso, no solamente de no causar impacto, sino de tener, como lo demuestra la publicidad de Ecopetrol, tener un impacto positivo sobre el medio ambiente, en el manejo de las aguas, en el manejo de los bosques circunvecinos. Mire usted lo que está haciendo las empresas carboneras en La Guajira en materia de recuperación del bosque, obras maravillosas. Lo que estaban haciendo las empresas de oro que sacaron a sombrerazos de Cajamarca. Bueno, luchando contra todo eso, y después viene más pobreza y después viene más dolor, pero eso sí, sigamos haciendo demagogia. Representante Oscar Darío Pérez, vaya pues, dicte conferencias en el exterior y explique lo inexplicable y dígale a las empresas petroleras que vengan a trabajar en Colombia que no les van a quitar sino por el 85 o el 90% de lo que produzcan. Sí, ministro, y lo que viene haciendo empresas públicas de Medellín y Sajén, generando bosque nativo, aumentando impactando favorablemente todo lo que es el hábitat cuando hacen explotaciones digámoslo, para generar energía hídrica. O sea, la minería especializada y científica lo hace bien, donde lo quiere hacer bien, pero aquí por el contrario todos los días hacemos paros para que no vengan a explotar los recursos naturales no renovables, y ahí ve usted las consecuencias. En el presupuesto de este año, o sea, el del 2017, dejaron de entrar 23 billones de pesos de regalías solo del petróleo. O sea que ahí vamos avanzando. O sea, ¿dónde vamos a encontrar inversionistas? Y lo malo es que nos vamos a quedar sin petróleo, nos va a tocar importar petróleo si nosotros no buscamos. O sea que esto sí es un fallo totalmente desconcertador y alejado de atraer inversión. Como usted muy bien lo dice, van a mirar a México, van a mirar a Perú, a Chile, a todos los países centroamericanos que de pronto no tengan estas estupideces de tipo jurídico, porque lo único que hacen es alejar las posibilidades de explotar técnicamente nuestras riquezas.
Qué bueno encontrar gente que hable con la claridad, con la sencillez y con la rectitud con que usted habla, porque seguramente lo van a criticar y de pronto allá en el Parlamento le va a decir que usted es amigo de las petroleras y del capital internacional y de los depredadores del medio ambiente en Colombia. Bueno, pues para el diablo, porque la verdad es una. Y esta sentencia del Consejo de Estado es una catástrofe para la inversión en Colombia, en lo único en lo que está llegando inversión extranjera, representante, porque ahí sí tengo la cifra, no está llegando inversión extranjera sino para las empresas petroleras, y ahora pues no va a llegar. No, pues. Entonces, entonces endeudes en el exterior mientras puede para tapar el hueco. Representante Oscar Darío Pérez, felicitaciones y muchas gracias por darnos esta magnífica lección que nos ha dado en la mañana de hoy. Bueno, ministro, un saludo muy especial para todos y muchas gracias por la oportunidad.